Marcha universitaria esta tarde en los alrededores del Congreso de la Nación bajo el lema "La universidad no es el problema, es parte de la solución". Se realizó esta movilización que tuvo su epicentro, como decíamos, en las inmediaciones del Congreso Nacional. La comunidad educativa pidió una mayor inversión en educación y mejores salarios para docentes y no docentes. La multitud alegó durante todo el recorrido que es un grito de auxilio por las universidades. La marcha federal universitaria se repitió en distintas ciudades del país. Estudiantes, docentes, trabajadores universitarios, junto a organizaciones sociales, políticas y sindicales, reclamaron al Congreso Nacional que insista con la ley de financiamiento para las casas de altos estudios, que será vetada en las próximas horas. Es la segunda vez que durante el mandato de Javier Milei se lleva adelante una marcha federal universitaria. Al finalizar la movilización en Buenos Aires se leyó un documento con 10 puntos claves: la crisis del financiamiento educativo, con especial impacto en la caída de los salarios docentes y en las condiciones del sistema científico. Fue uno de los temas centrales que se leyeron en la Plaza del Congreso. La presidenta de la FUA, la encargada de leer este documento. Esto pasaba. Defender las condiciones salariales y de trabajos de docentes y no docentes en este angustiante contexto no es defender privilegios, es defender nuestros derechos. Condiciones mínimas para la vida digna de quienes tienen la responsabilidad de formar a futuras generaciones de profesionales, de garantizar el funcionamiento de la institución que lo hace posible. La educación es un derecho humano que se alza contra el azar injusto de la desigualdad. Con la misma fuerza y claridad que lo dijimos en abril, estudiantes de todo el sistema universitario reiteramos: no queremos que nos arrebaten nuestros sueños. Nuestro futuro no les pertenece. Somos hijos e hijas orgullosos de la Universidad Argentina, custodios de la universidad pública, gratuita, de excelencia y sin restricciones que legaron generaciones de argentinos. La comunidad estudiantil defenderá la universidad en una irrenunciable resistencia democrática y pacífica por la educación y el país que toda la sociedad anhela. Son varias las repercusiones luego de esta marcha universitaria en los alrededores del Congreso. Recién escuchamos a la presidenta de la FUA leyendo los 10 puntos centrales del documento. Más testimonios, aquí están. Yo particularmente soy trabajador no docente, trabajo en la Escuela Técnica de la UBA. Y bueno, vengo acá a apoyar este reclamo, digamos que en cierto punto exige una compensación justa desde lo salarial, ¿no? La universidad es como la base, una base muy importante de la sociedad, entonces también es entendible que trascienda mucho más allá de lo universitario y de las personas que forman parte de la universidad. Espero que haya un apoyo a la universidad y a la educación. Sin educación, sin ciencia y tecnología vamos a ser un país que no vamos a ir a ningún lado. Espero que haya empatía de todos los sectores, que tengamos la misma respuesta en la calle que dentro de la Cámara de Diputados, donde es importante, en el caso del veto, de poder insistir y se necesita el 2/3 del voto. Espero que todos los diputados y diputadas tengan la conciencia para defender algo tan importante como es la universidad. Muchos no podríamos haber estudiado si no fuese por la universidad pública. Soy orgullosamente egresada de la Universidad de Psicología de la UBA y por esa razón estamos con compañeros y compañeras acá. A ver la respuesta del gobierno en números ante esta marcha universitaria. Lucrecia. Bueno, Pablo, la postura que tiene el gobierno es claramente la contraria. En el gobierno consideran que esta se trata de una marcha meramente política y eso lo representa en números. Es clave para que entendamos por qué se produce esta marcha. ¿Cuál es el punto de partida? Tanto gremios docentes como políticos que participaron de esta marcha alegan que la universidad pública se encuentra desfinanciada, pero el punto de partida se debe en una ley que se aprobó hace semanas
en el Congreso la Ley de Financiamiento Universitario, que pretendía actualizar las partidas para gastos de funcionamiento en base al índice de precios al consumidor del 2023, en base a la inflación del último año de gobierno de Alberto Fernández, que fue del 211,4%, lo que implicaba un incremento en términos del gasto para el gobierno de 0,14% del PBI. Claramente esto va en contra de la meta fiscal que tiene el gobierno de equilibrio, entonces el gobierno ya anticipó que lo va a vetar. Eso hasta el día de hoy, hasta este momento, no sucedió todavía. Pero a su vez en el gobierno alegan que ya habían llegado a un acuerdo con las universidades. ¿Cuándo? En abril pasado, cuando recordemos que se produjo otra marcha universitaria. Pero vamos a llevarlo a los números. ¿Qué alega el gobierno? ¿Qué alega Capital Humano, el ministerio que conduce Sandra Petovelo? Ahí lo estás viendo en pantalla. Aseguran que el acuerdo que llegaron en el mes de abril, cuando se produjo la anterior marcha universitaria, era que se transfirieran a las universidades 192.000 millones de pesos para gastos de funcionamiento, lo que implicaba un incremento del 270%. Pero a su vez se transfirieron recursos para los hospitales universitarios. ¿Cuántos? 49.000 millones. Es decir, que el gobierno asegura que cumplió con lo que habían acordado en el mes de abril. Pero eso no es lo único, porque a partir de esta discusión sobre el desfinanciamiento o no de la universidad pública, salió a hablar el vicerrector de la universidad, Emiliano Giacobini. ¿Y qué fue lo que aseguró? Que el 60% de los trabajadores de la universidad, ya sean docentes o no, se encuentran en la pobreza. Un dato que desde el gobierno salieron a remarcar que no, porque si mirás en cifra cuánto es lo que cobra un docente que está de manera exclusiva en la universidad, su sueldo mensual asciende a 1,4 millones. Y aquel que no tiene antigüedad tiene un sueldo de 1 millón. Claramente esta cifra está lejos de estar en la pobreza. Recordemos que con el último dato del INDEC de la inflación, la canasta básica total quedó en 300.000 pesos, cerca de 300.000 pesos. Entonces, claramente los docentes universitarios están ganando más que eso y no son todos pobres, como asegura el vicerrector. Pero eso no fue lo único, sino que en el medio de esta polémica el gobierno le generó un ofrecimiento a las universidades en la cuestión salarial. ¿De cuánto? Un incremento en su salario del 6,8%, que equivale a 17.000 millones mensuales y 56.000 millones acumulados hasta fin de año. Pero este aumento que ofreció el gobierno a los sueldos de los docentes también fue rechazado en medio de la marcha y la movilización política que hay detrás de esto. En cuanto a las auditorías, es un tema que puso sobre la mesa el gobierno en medio de esta discusión, que dice que entre el 2015 y el 2022 no se llevaron relevamientos de cómo gasta la universidad en la Argentina. Es decir, el Estado le transfiere plata a las universidades de lo que recauda de los impuestos de todos los argentinos, pero no hay una rendición de cuentas sobre cómo y en qué se gasta en las universidades. Hay otro capítulo que el gobierno alega, que es quiénes integran hoy la universidad pública, y eso fue un tema de debate en la campaña presidencial. Bueno, en particular, ¿qué sucede en la Argentina con los extranjeros que vienen a estudiar? Porque hay una situación que se da en nuestro país que no sucede en el resto del mundo. Acá los extranjeros pueden venir a estudiar sin pagar nada por la educación superior, que en otros países del mundo es carísima. Tenemos que tener en cuenta que en Estados Unidos la gente saca hipotecas para poderle pagar la educación a sus hijos. Y acá en la Argentina, mal o bien, muchos dicen que la educación es gratuita, pero se paga con los impuestos de todos, tanto del que va a la universidad pública como el que no. Ahí lo estás viendo en pantalla. 21,8% de los estudiantes de medicina son extranjeros. Esto representa una carga adicional. Hay quienes en el gobierno alegan: dejemos que estudien, pero que paguen, y demos prioridad a quienes son argentinos adentro de las universidades, porque después el extranjero recibe el título y sale por la puerta de Ezeiza sin brindarle nada a nuestro país. El segundo dato tiene que ver con
que solo el 46,6% de los estudiantes universitarios tienen una matrícula regular. ¿Qué quiero decir con esto? El gobierno asegura que ser regular es rendir por lo menos 2 materias por año y que del restante, cerca del 38%, no se saben cuántas materias están cursando. A su vez, hay otra cuestión que tiene que ver con que el 61,2% de los estudiantes de la universidad pública, de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, provienen de familias que tienen un nivel de educación superior. Es decir, quizás son familias que hoy podrían contribuir a la educación, al financiamiento de la educación de sus hijos. Claramente es una cuestión que todavía sigue generando debate, que no está resuelta y que aún no se generó el veto por parte del presidente Javier Milei. Hay mucha expectativa sobre lo que suceda en las próximas horas, si finalmente se va a publicar o no en el boletín oficial.